somos los que estamos hablando, ¿verdad? Pero se dan cuenta que a veces hablamos, terminamos, nos levantamos y nos vamos y no nos quedamos un tiempo en silencio esperando que Dios hable, que Dios nos hable. ¿Recuerdan cuando Samuel, cuando estaba chico, lo llevó sus padres lo llevaron, lo dedicaron al templo, que vivía en el templo todos los días de su vida? Y el Señor lo eligió. Y el Señor le habló. Y estaba acostado en la mañana y el Señor le habló. Entonces él pensó que era el sumo sacerdote, el sacerdote que le había llamado. Le dijo, ¿me llamaste? Y dijo, no, no te llamé, ve y acuéstate. Y vuelve a oír la voz de Dios que le llama, Samuel. Y vuelve a levantarse y le dice, ¿me llamaste? Y dice, no, yo no te llamé. Dice, la tercera vez dice, si te vuelve a llamar, pues Dios, dile, heme aquí. Y es lo que me gusta a mí cuando veo siempre junto a estos dos versículos, cuando dice, habla, tu siervo escucha. Cuando dijo, sí, cuando te vuelva a hablar, dile, habla, tu siervo escucha. Y me gusta como va junto con el versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y decirle, Señor, habla, tu siervo escucha. Después de que terminamos de orar, nos quedamos un ratito en silencio para que el Señor nos hable. A veces es a través de su palabra que nos recuerda un versículo o algún pensamiento que viene a nuestra mente. Y siempre vamos a saber si es del Señor porque va a ir de acuerdo a su palabra. Porque Dios nunca se contradice. Dios nunca contradice su palabra. Así es de que nada más quería decirles eso. Cuando oren, y se los recomiendo mucho que oren, entonces que estén un momento en silencio esperando que el Señor hable a su corazón. ¿Ok? Ahora sí, abran sus Biblias al libro de Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1 es otra carta de Pablo. Estudiar leía que Pablo había enviado otra carta a la iglesia de Corinto. No la tenemos porque los expertos dicen no era inspirada o Dios no quiso que estuviera en el canon de las Escrituras. No sabemos exactamente, pero él había escrito la primera, ya la leímos, la acabamos de terminar, los 16 capítulos de Primera de Corintios, donde Pablo vimos que había muchos problemas en esta iglesia, ¿verdad? Desde el principio vimos que en la Primera de Corintios que había problemas, había quienes alguien estaba viviendo con la esposa de su papá. Era su madrastra, como haya sido, estaban viviendo una relación muy, muy incorrecta. También vimos que había se formaron grupos dentro de la iglesia y unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús. Y dice Pablo, ¿está Cristo dividido? También vimos que nos dice en el versículo 18 de Primera de Corintios, un versículo clave, maravilloso, se los voy a leer, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Se dan cuenta que la gente que está en el mundo, que no creen en el Señor, creen que estamos locos, que somos fanáticos? Y dicen, ¿cómo vas a la iglesia todos los domingos y luego te estás dando tu dinero que te cuesta tanto trabajo ganar para que ellos se enriquezcan? ¿Verdad? ¿No han oído eso? Sí. ¿No han oído eso? Y viven como reyes y ustedes trabajan toda la semana y el pastor descansa toda la semana y nomás trabaja 1 hora a la semana o 2 si tiene el servicio el miércoles. Ojalá alguien tomar esa posición por un mes para que vieran qué tan fácil es. Pero es lo que mucha gente del mundo eso cree. Que los pastores solamente están para enriquecerse de las ovejas. Y que están engañados creyendo que esto les va a traer la salvación porque dan dinero a la iglesia. Bueno, todos sabemos que nadie se salva por dar dinero, ¿verdad? Nadie se salva por hacer buenas obras. Nadie se salva porque se bautizó, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que nos da la salvación? Creer en Cristo Jesús, que murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, resucitó el tercer día, está sentado a la diestra de Dios y va a volver de nuevo, ¿verdad? Eso es lo que nos salva, la sangre preciosa de Cristo que murió en la cruz y su resurrección.
Porque la resurrección fue la autentificación, el sello de aprobación del Padre de que el sacrificio de Cristo en la cruz había sido suficiente para nuestra salvación. Y el mundo cree que estamos locos porque creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero nosotros que conocemos la verdad decimos, ¿quiénes están locos? Ellos son los que están locos porque están ciegos. Están muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados, ¿verdad? Están muertos en delitos y pecados. Y antes de seguir adelante, quiero desearle un feliz Día del Padre a todos los papás. Feliz Día del Padre a todos, que el Señor los bendiga, los proteja, los guarde, los guíe, los fortalezca en la fe y den un buen ejemplo a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, a sus compañeros, a todo. Porque Dios estableció la familia, el padre, la esposa y los hijos, ¿verdad? Como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay un orden divino, hay un orden en la familia. Dios puso al hombre como el sacerdote de su hogar, el líder espiritual de su familia. Así es de que le pido al Señor que los bendiga, los proteja y los use para su gloria. ¿Verdad? Usted también. A mí también. Pues una vez de pasada que me llega un poco también, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y ahora sí vamos a la segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1, donde Pablo escribe a esta iglesia de nuevo otra carta. Y vamos a ver que a pesar de que había muchos problemas en esta iglesia, y había quienes habían venido falsos maestros diciendo que Pablo no era apóstol porque no fue de los 12 de Jesús, otros hablaban mal de él queriendo desacreditarlo para ellos levantarse. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona habla de otra persona? Pone mal a la otra persona para ella levantarse, ¿verdad? Ella o él levantarse, ¿verdad? Y eso ¿qué es lo que nos enseña? Que no estamos actuando como el Señor nos manda, ¿verdad? Pero lamentablemente en esta iglesia habían venido falsos maestros que querían tomar la posición de líderes en la iglesia y querían aplastar, por decir así, hacer un lado a Pablo. Y Pablo tiene que defender su posición y lo dice, comenzando como dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol porque Cristo lo llamó, él no se llamó a sí mismo. ¿A quién de ustedes buscaba al Señor? ¿Quién de ustedes buscaba al Señor? Nadie, ninguno, ¿verdad? Dice la Biblia que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Todos a una se desviaron, a una se han hecho inútiles. Dice que no hay nadie bueno ni quien busque a Dios. Dios es el que nos buscó a nosotros. ¿Pablo andaba buscando al Señor Jesús? No, Pablo andaba persiguiendo al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesús en Hechos 9 cuando lo tumbó del caballo y lo cegó? Dijo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Duro te es dar contra el calcañar. O sea que estaba dando patadas queriendo vencer al Señor Jesús. No estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a su cuerpo, a su iglesia. Y el que golpea, el que ofende, el que la maltrata a un cristiano, hagan de cuenta que lo está haciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús lo toma personal. Cada ataque a sus hijos, Él lo toma personalmente. Y fue el Señor el que buscó a Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo el apóstol, ¿verdad? Nadie busca a Dios. Dios es el que nos busca a nosotros. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No fue por su voluntad, fue por la voluntad de Dios. En Romanos 1:1 también dice, se los leo rápido, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Miren esta palabra que les menciona Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Se dan cuenta que primero usa la palabra siervo antes que apóstol? ¿Qué es un siervo? Un esclavo, un servidor. En la cultura griega los esclavos eran esclavos como uno los considera propiedad de alguien, ¿verdad? En la cultura judía había dos diferentes tipos de esclavos. El esclavo que estaba contra su voluntad y el esclavo que servía de voluntad. El que servía de voluntad era, por ejemplo, si yo fuera esclavo, ¿verdad? Mis padres fueron esclavos
Yo como soy hijo de mi padre, pertenezco a mi amo, ¿verdad? Pero mi amo me trata muy bien. Y de pronto yo ya tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Y digo yo, si llegara el tiempo en que yo puedo ser ya libre y dijera yo, mi amo me trata muy bien, me trata muy bien a mi familia, yo quiero servirlo. Entonces lo que hacían, me llevaban al poste de la puerta y me agarraban como un alfiler grueso, hacían un hoyo en la oreja, le ponían una argolla, un anillo, por decir un anillo como de compromiso, de un matrimonio, se lo ponían en la oreja y así todo el mundo cuando lo veía en la calle sabían que ese era un siervo de voluntad. Un siervo que amaba a su amo, a su patrón y lo quería servir de voluntad. Eso es lo que significa aquí la palabra siervo de Jesucristo, que Él se entregó al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo primero nos amó y se entregó a sí mismo, ¿verdad? Sí. Cristo que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Dice que siendo a la imagen de Dios, de la misma naturaleza de Dios, se humilló como esclavo hasta el punto de morir. Entonces Él se ofreció, y cuando yo reconozco lo que Cristo hizo por mí, ¿cómo le quiero yo corresponder a Él? De la misma manera, entregándole mi vida, como dicen, poniendo las riendas a mi vida, mis planes, mis sueños, mis problemas y todo, a sus pies. Diciéndole, Señor, tú me compraste con tu sangre, tú moriste en la cruz por mí. Ahora, Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero servirte. Quiero entregarte mi vida. Quiero que tú me uses de acuerdo a tu voluntad para tu gloria. Entonces es por corresponderle al Señor por tanto amor. Dice que Él fue apartado para el Evangelio de Dios. ¿Se dan cuenta que lo que Pablo escribía, Pablo sabía que no era su inspiración? Pablo sabía que la palabra que él escribía era inspirada por Dios porque es el Evangelio de Dios. ¿Se dan cuenta que no dice es el Evangelio de Pablo? Es el Evangelio de Dios. Y él está entregado al Señor, sirviendo al Señor con todo su corazón. Y volviendo a Corintios, dice, incluye también a su hermano Timoteo, que era un muchacho joven, al que Pablo, cuando estaba en Acacia, Pablo fue el que guió a los pies de Cristo a este muchacho joven Timoteo. Dice, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Dice, a la iglesia de Dios, tampoco vuelve a decir la iglesia de Pablo, ¿verdad? Es la iglesia de Dios porque es el cuerpo de Dios, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo. Él la compró, dice, a los que están en Corinto con todos los santos. ¿Cuántos de ustedes se sienten santos? Son santos. No nos sentimos santos, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que para ser santo primero hay que morirse, ¿verdad? Y luego que le hagan una estatua y lo pongan en una allá arriba en un, ¿cómo le llaman? En un nicho, gracias. Lo ponen en un nicho allá arriba y es el San Juan de la Cotona. Pónganle el nombre que quieran, pónganle su nombre. Y dicen, se oye medio rara, ¿verdad? San Miguel, Santo Tomás, Santa Lorena, ¿verdad? Bueno, en ustedes se oye normal, en mí se oye raro, San Alfredo, no, hombre, yo me conozco. Pero se dan cuenta que somos santos. ¿Por qué somos santos? ¿Por buenos? No, porque Cristo nos santificó. Porque Cristo nos limpió de todos nuestros pecados, nos lavó de todas nuestras injusticias y ahora el Señor nos ve más blancos que la nieve porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por eso somos santos. Él lo dice, santos. Y recuerdan que en la iglesia de Corinto había muchos problemas, se peleaban, se demandaban, se chismeaban unos con otros y sin embargo los llama santos. Los llama santos, ¿por qué? Porque han sido santificados por la sangre de Cristo. Dice, todos los que están en Acaya, era el sur de Grecia, perdón, era el norte de Grecia, el norte de la región alta del país de Grecia, era la región de Acaya. Y luego miren las dos palabras con que los saluda en el versículo 2.
Gracia y paz. Gracia y paz. La palabra gracia viene del griego charis, que quiere decir gracia. Y el judío usaba la palabra shalom, que quiere decir paz. Gracia y paz. Y lo que es, el que tiene la gracia es algo inmerecido, ¿verdad? Un favor inmerecido, y la paz es uno de sus beneficios. La paz es el beneficio de tener la gracia de Dios, y tenemos paz con Dios, ¿verdad? Cuando tenemos la gracia de Dios, el perdón de los pecados, tenemos entonces también la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es porque tenemos una relación íntima con el Todopoderoso. Imagínense nosotros, hermanos, nosotros que nos conocemos, que somos quienes somos, tener una relación con el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Podemos comprender lo que significa la grandeza de eso. ¿Quién de ustedes puede ahorita llamar al presidente y decirle: quiero ir a comer con usted? Quiero que me invite a cenar, hoy es el Día del Padre, quiero ir a platicar con usted, quiero darle unos consejos de cómo guiar el país, ¿verdad? ¿Creen que les contestará bueno, si supieran el número de teléfono? ¿Creen que les contestaría? ¿Y creen que les diría: sí, claro que sí, ven a cenar conmigo ahora? Pero Dios sí lo hace. En el momento en que le llamamos al Señor, Él está... podríamos decir, tiene el teléfono a un lado y está esperando que le llamemos. Así es como Dios nos da ese acceso de tener esa relación directa con el Todopoderoso. Y es algo que no podemos comprender lo maravilloso que es, porque nos ama tanto y nos da su gracia y nos da su paz. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Padre y el Señor Jesucristo. El orden perfecto. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Vamos a ver que el Espíritu Santo es el confortador, el ayudador, el que viene al lado de nosotros para ayudarnos en nuestra vida cristiana, a ayudarnos a salir adelante con todos los problemas que la vida nos trae. Algo maravilloso, algo increíble. En Juan 15:16 dice el Señor Jesús: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Pero quiero que nos enfoquemos en la primera parte. No me eligieron ustedes a mí, sino yo a ustedes. Ni nosotros no elegimos a Dios, como les decía antes, Él nos eligió a nosotros. ¿Saben que en el mundo ahorita hay más de 7 billones de personas? ¿Saben que la gran mayoría no conocen a Cristo? La gran mayoría van por el camino equivocado y van a la perdición. ¿Por qué Dios nos eligió a nosotros? Por su gracia. Nosotros no merecíamos ser elegidos por Dios. Nosotros no buscábamos a Dios. Nosotros nunca hicimos algo que valiera la pena para que Dios nos eligiera. Diríamos: bueno, es que Dios cuando me vio a mí dijo: sí, lo quiero en mi equipo, ¿verdad? Porque es de los mejores. No, ¿verdad? Nos vio y dijo: ay, pobrecito, pobrecita, está perdido. Si no intervengo yo, se va a ir al infierno. Lo voy a llamar para que venga a mí. Es más, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿No es increíble que Dios nos ame tanto y tenga planes tan maravillosos? Algo que no podemos comprender en esta vida, hermano. Nuestra mente de chicharito, nuestro cerebro de chícharo, y exagero, porque más bien es como un grano de mostaza, ¿verdad? Infinitamente pequeño, y que no podemos comprender la grandeza de Dios, la grandeza de los planes, y saber que nos ama tanto, que quiere llevarnos con Él al cielo. ¿Qué merecemos nosotros? Nada. ¿Saben lo que merecemos? El infierno. Porque hemos pecado, hemos desobedecido, hemos violado los mandamientos de Dios, y es lo que merecemos.
pero Dios en su gran misericordia nos llama amigos. Digo, como el canto, ya no los llamo siervos, porque el siervo no hace lo que hace su amo. Yo les he dado a conocer todo lo que el Padre me dio en sabiduría blanca. Y nos llama amigos. Claro, somos siervos porque lo queremos servir con todo el corazón, porque nos amó tanto y nos sirvió. Es más, dice que en el cielo Él nos va a sentir. Imagínense cómo el Señor se puso una toalla a la cintura, agarró un lebrillo o una charola y se puso a lavarle los pies a los discípulos, a servirlos hasta la muerte. Nos amó hasta la muerte y así nos ama a nosotros también. ¿Cómo podemos comprender un amor tan grande? Pero sí podemos agradecerlo, ¿verdad? Lo mejor que podamos por todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora da la bendición que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren la frase: nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuántas bendiciones tiene Dios? Ilimitadas, innumerables. Nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Imagínense lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Las tribulaciones de esta vida, hermanos, no son nada comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros un día. Bendito sea Dios que nos ama tanto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Dios de qué? De toda consolación. ¿Necesitamos ser consolados? ¿Cuántas veces nos sentimos como que nadie nos ama? A veces no nos sentimos como que, bueno, espero que mi esposa no diga eso. Siento que nadie me ama, ¿verdad? Todos los días. Pero todos los días necesitamos consolación, especialmente cuando perdemos a alguien que amamos, ¿verdad? Va a ser un año que murió la mamá de mi esposa. Y fue un día trágico, terrible, triste, doloroso. Pero saben que el Señor ha consolado y ha consolado los corazones de todos ellos. De todos. Porque también yo la quería mucho. Dice: ¿a tu suegra? Sí, yo la quería mucho, mi suegra, porque era una de las personas más maravillosas que conocí en mi vida. Nunca tuvimos, en 34 años de casados, nunca tuve un problema con mi suegra. ¿No es eso un milagro? Es un milagro, ¿verdad? Nunca tuvimos un problema ella y yo. Es más, cuando teníamos algún desacuerdo entre ella y yo, ella siempre se ponía de mi lado. ¿Cómo creen que no lo voy a querer, verdad? Pero les digo, sufrimos, nos dolió mucho, pero el Señor trajo la consolación. El Señor trajo la consolación. El Señor es tan bueno con nosotros que nosotros no podemos imaginarnos todos los planes que tiene para nosotros y cómo nos quiere consolar en nuestras angustias, en nuestras tribulaciones. En el Salmo 23, versículo 4, dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nos quiere, en otra versión dice, nos da la consolación. Dice, su vara y su callado nos confortan. ¿Por qué? Porque el Señor nos defiende. Hagan de cuenta, hermanos, que andan imagínense, en el tiempo en que David escribió este salmo, había animales salvajes en Israel. Había leones, había osos. ¿Por qué él mató dos? Imagínense que andan ustedes con su manadita de corderos y de pronto viene un león
Y de pronto ve al cordero y los ve a ustedes y dice, no, eso está mejor que el cordero. Y viene tras ustedes, ¿qué harían? Yo pienso que primeramente se paralizaba uno del susto, ¿verdad? Y en ese momento llega el Señor Jesús, se pone enfrente con su vara, su callado, que dice, la vara era un palo para ahuyentar a las fieras salvajes. Y el Señor Jesús nunca ha perdido una pelea. Y Él se pone en el frente a defenderlo y el león de pronto mete los frenos y da la vuelta y sale corriendo. ¿Por qué? Porque sabe que con el Señor Jesús no va a poder. ¿Cómo se sentirían? ¿Confortados? De que el Señor vino y me salvó la vida, ya me iba a tragar ese león, ¿verdad? Estaba uno aterrorizado, sudando de miedo. Pues es lo que significa que el Señor nos da su confortamiento. En el Salmo 119, versículo 50 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. El versículo 50 dice, el 49, el 50 dice, ella es mi consuelo. La palabra de Dios es mi consuelo. ¿Por qué? Cuando estamos tristes, ¿a dónde nos gusta ir a buscar palabras de consuelo? A los salmos. O en cualquier libro, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero en los salmos siempre sabemos que vamos a encontrar palabras de consuelo. La palabra de Dios nos da consuelo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el mismo Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Quiere decir que cuando estoy caminando en la oscuridad y no puedo ver el camino, no sé por dónde voy, la palabra de Dios me va a iluminar mi camino, me va a iluminar mi vereda y voy a poder saber en dónde estoy y por dónde voy, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos ilumina, hermanos. Eso no estaba en los que tiene él, pero está en el versículo 105 del Salmo 119. Otro más, se los doy gratis porque no está ahí tampoco. En el versículo 9 del Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará la joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpia uno el camino? O la vida que tiene uno, la vida que va uno llevando. ¿Con qué? Con guardar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es de nuevo, ¿qué? Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, con la palabra del Señor. En Isaías 40, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consuélense, confórtense, podríamos decirlo también. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y miren, escuchen la segunda parte de este versículo. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. ¿Se dan cuenta que por muchos que son nuestros pecados va a ser el doble de bendiciones? No pequen mucho para recibir más, ¿eh? Pero lo que dice la palabra de Dios, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Aunque muchos sean nuestros pecados, las bendiciones de Dios son multiplicadas. Y eso nos consuela, eso nos da la paz en nuestro corazón, ¿verdad? De Isaías 61, versículos 1 y 2 son palabras que el Señor Jesús repitió cuando estaba presentándose ante el pueblo en la ciudad de Nazaret. Cuando fue y le dieron el rollo de Isaías, del profeta Isaías, dice, y encontró el lugar donde decía. ¿Se dan cuenta que el Señor tuvo que buscar? Recuerden, en ese tiempo los libros de la Biblia se escribían en rollos y no había capítulos ni versículos. Era todo como un libro. Y el Señor sabía exactamente dónde estaba la escritura. Él la buscó y repitió estas palabras que están en Isaías 61. El Espíritu del Señor el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro. Eso es la gran tribulación, cuando venga el castigo de Dios. Pero miren la segunda parte: a consolar a todos los enlutados. A consolar a todos los enlutados. Cuando las personas se acuerdan en nuestros países, ¿verdad? Recuerdan que cuando alguien moría, las mujeres se ponían de luto. ¿De qué se vestían? De negro. ¿Qué representaba el color negro? Dolor. Dolor, ¿verdad? Y el Señor viene a consolar a los enlutados, a los que están sufriendo. Viene a consolar, a confortar a aquellos que están sufriendo. El Señor es nuestro confortador. Volvamos de nuevo a Corintios, capítulo 1. Dice, vayamos al versículo 4, es el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas las tribulaciones que tengamos, el Señor nos va a consolar. ¿Cuántas en qué mes estamos ahorita del año? En junio, ¿verdad? Vamos a la mitad del año. ¿Cuántas tribulaciones han tenido en el año? Porque ¿cuántas les faltan? Faltan otros 6 meses. Pero se dan cuenta que el Señor dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso. El Señor es compasivo. El Señor tiene misericordia de nosotros. Por eso les digo, hermanos, que Dios es tan bueno con nosotros que nos va a confortar, nos va a consolar en todas las pruebas que tengamos. Pero siempre tenemos que buscarlo con todo el corazón. No olvidarnos de Él durante el año y solo llamar y clamar a Él cuando tenemos problemas. El Señor no es como su doctor, ¿ok? ¿Van a visitar al doctor cuando se sienten bien, a presumirle que bien se sienten? No, solo vamos cuando estamos enfermos, ¿verdad? Yo, por hacerme chistoso, cuando voy a ver al doctor, me dice, ¿a qué viniste? Y que vine a presumirle que me siento muy bien. Pero se me queda bien y digo, no, en verdad vine porque me duele la espalda o lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué vamos al doctor? Porque necesitamos ayuda, ¿verdad? Al Señor no lo tratemos de esa manera. Porque con el doctor yo no tengo una relación, ¿saben que no somos amigos el doctor y yo? Si fuéramos amigos no me cobrara, ¿verdad? Pero cada que voy me cobra. Quiere decir que no soy su amigo, soy su paciente. Pero con el Señor tenemos una relación. Somos amigos, tenemos intimidad con el Señor. Saben que yo cuando comía en el rancho, bueno, ya cuando estaba chico y vivía en el rancho, cada que terminaba de comer, no buscaba en mi bolsillo a ver si tenía un 5 o un 10 para pagarle a mi papá por darme de comer. No, ¿por qué? Porque era mi papá. No tenía que pagarle por la comida. Él me atendía, me cuidaba porque era mi papá. Nuestro Padre así es con nosotros, nos atiende, nos bendice, nos sana, nos conforta, nos alienta, pero también nos corrige para que nos vayamos derechos, ¿verdad? Porque nadie quiere un hijo grosero, malcriado, desobediente y mal hablado, ¿verdad? Nadie quiere un hijo así. Dios tampoco quiere hijos así, quiere hijos dóciles, obedientes, agradecidos. Y lo amamos, ¿por qué? Porque nos ha bendecido tanto, porque ha hecho tanto por nosotros y porque nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Saben que cuando mis hijas estaban chicas empezaban a veces a medianoche empezaban a llorar y yo como buen padre que soy me daba la vuelta, me echaba la almohada en la cabeza y me hacía disimulado y me esperaba que ella se levantara. Pero a veces me tocaba y ella me tocaba con el codo y me decía, te toca a ti ahora. Porque a veces era una u otra, ¿verdad? Que tenían algún problema, tenían cólico o lo que fuera y estaban llorando. Y ya me levantaba y me le echaba al hombro aquí, ahí andaba yo caminando con ella, hablando, ¿verdad? Duérmete, mi hija, ya duerme. Porque si no se duerme le voy a dar una nalgada. Soy un padre tan bueno, ¿verdad? No, lo que hacía, la arrullaba, le hablaba, oraba con ella, la ponía en su cama y ella se dormía y ya me iba yo a dormir también.
Si yo siendo un padre malo sabía hacer cosas buenas por mis hijas, ¿cuánto más nuestro Padre que nos ama tanto? Dijo el Señor, ¿verdad? Yo las consolaba cuando estaban tristes, pues claro, ahora que están grandes, cada que tienen un problema emocional, ¿saben quién me llaman? A su mamá. A mí nunca me llaman para eso. ¿Saben cuándo me llaman? Cuando hay un problema con la casa, hay una gotera, algo se quebró, la lavadora no trabaja o el carro tiene un problema, entonces sí me llaman a mí. Pero para todo lo emocional, le hablan a su mamá. ¿Por qué? Porque aunque tenemos buena relación, es una relación diferente. Pero saben que la palabra de Dios nos dice que Dios nos consuela como una madre. ¿Por qué nos consuela como una madre? Porque Dios tiene todas las cualidades habidas y por haber. Tiene todas las cualidades de una madre, tiene todas las cualidades de un padre también. Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto, así es de que cuando tenemos un problema, Él nos conforta. Bueno, vamos adelante. Terminamos el versículo 4. Dice que el Señor nos consuela en todo. Somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Veamos esto. Pablo está diciendo, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros las aflicciones de Cristo las estamos sufriendo nosotros también, ¿verdad? ¿Quiere decir que nosotros tenemos que sufrir como Cristo para ser salvos? No. Lo que sucede, no, Cristo pagó todo, ¿verdad? Por nosotros. Nada podemos agregar para nuestra salvación. Lo que sucede es que cuando queremos vivir como Cristo, obedeciendo y siguiendo a Cristo, vamos a tener los problemas que tuvo Cristo. ¿Qué sucedió con el Señor Jesús? Lo rechazaron, hablaron mal de Él, lo injuriaron, lo maltrataron, lo traicionaron, lo crucificaron, ¿verdad? Y si nosotros queremos seguir a Cristo, vamos a enfrentar los mismos problemas. Él dijo, si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes. Dijo también, en este mundo van a tener tribulación. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo. Vean las noticias. ¿Cómo están matando cristianos en el Medio Oriente, Cercano Oriente? ¿Por qué los odian tanto? Porque representan a Cristo, porque siguen a Cristo y el mundo odia a Cristo, ¿verdad? Por eso lo crucificaron. ¿Qué hizo de malo Jesús para que lo odiaran tanto? No hizo absolutamente nada malo, nunca dijo nada, nunca dijo una mentira. Y sin embargo lo odiaban tanto que lo querían matar constantemente. Planeaban matarlo aún en el día sábado, el día más sagrado del año, el día de la Pascua, que se reunían todos con sus familias para celebrar la Pascua, representando y recordando que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Y era el día de honor a Dios. Y en el día que estaban preparando la Pascua, estaban también preparando la muerte del Señor Jesús, los fariseos. ¿Por qué? Porque lo odiaban tanto. ¿Y por qué odiaban después? ¿Por qué encarcelaron, golpearon y mataron a los apóstoles? Porque representaban a Cristo, porque seguían a Cristo, porque predicaban a Cristo. Y si nosotros seguimos a Cristo, saben que también podemos enfrentar esos problemas. Y muchos hermanos ahorita en el mundo están muriendo por el nombre de Cristo. Entonces cuando dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo. Miren, nuestra consolación, por el mismo Cristo nuestra consolación. El Señor está aquí para consolar a los afligidos. En Hechos 14:21, Hechos 14:21, miren lo que nos dice la palabra.
Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque representaban a Cristo, porque predicaban a Cristo. Era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 10, versículo 18, Mateo 10, 18, nos dice el Señor Jesús: y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, o a los incrédulos también, inconversos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano, miren lo que va a suceder, y esto está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, en China, en la India, en Corea del Norte, en muchos lugares. Cuando un cristiano se convierte, la familia lo entrega a matar o ellos mismos los matan. Y dicen: el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y les dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Va a haber persecuciones, y las hay ahorita en nuestros días y las seguirá habiendo. ¿Por qué? Porque nos odian porque representamos a Cristo. Es necesario que haya persecución. ¿Saben, hermanos, que aquí no vemos persecución todavía, verdad? Vemos discriminación, pero en otros países hay una tremenda persecución de cristianos, y aquí en la iglesia en Estados Unidos sobre todo, la iglesia está semidormida. ¿Saben por qué? Porque no hay persecución, porque no hay hambre, porque no hay dolor, porque no hay muerte, porque no hay tristeza. Pero en los lugares donde hay persecución, la mano de Dios se mira en maneras increíbles. Increíbles. Uno no ve la mano de Dios como lo ven en otros lugares, porque no estamos experimentando los peligros que ellos experimentan. Cuando mi hermana y yo salimos huyendo de la casa, cuando tenía yo como 10 años, llevábamos como 20 pesos nada más, que no era mucho. No teníamos destino, no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos hasta dónde nos iba a llevar el dinero. Teníamos casi 2 días sin comer y salimos huyendo de la casa, porque la vida en nuestra casa era un infierno, y salimos huyendo. Y nos encontramos con situaciones, con personas en maneras milagrosas. Pudimos ver la mano de Dios. En ese momento no lo entendíamos. Llegamos a la ciudad de Guadalajara, no sabíamos ni en dónde estábamos. Andábamos por las calles a las 11, 12 de la noche, caminando como a las 11 de la noche, sin saber ni a dónde íbamos. No teníamos dinero para un hotel, y teníamos muy poco dinero para gastarlo en comida, y no nos animamos a gastarlo. Y vimos la mano de Dios. De pronto alguien nos iba siguiendo, y andamos por unas calles en la noche, mi hermana y yo. Mi hermana tenía como 16, 17 años, joven, bonita, y no sabíamos lo que iba a suceder de nosotros. Y vimos la mano de Dios en nuestra vida, de cómo alguien nos iba siguiendo, pero no nos hablaba, iba por la otra banqueta. Bueno, se los voy para hacerla corta, no quiero usar mucho tiempo.
La mano de Dios la vimos cada vez que se nos cerraba la puerta, no teníamos ni a dónde ir, no sabíamos nada, salíamos a la calle y me dijo mi hermana, ¿a dónde nos vamos? Dije, pues por lado que sea, no da lo mismo, no sabemos a dónde vamos. Y se nos abrió una puerta, y se nos abrió otra puerta. Cada que teníamos una gran necesidad, veíamos la mano de Dios como estaba con nosotros. No lo veíamos tan claramente como lo veíamos después a través de los años, como Dios, en los momentos que más necesitamos, Dios estuvo ahí para protegernos y para proveer. Lo he visto a través de mi vida, que Dios siempre ha estado ahí para confortarnos, para protegernos y para proveer para nosotros. Dios es maravilloso, hermanos. Lo he visto una y otra vez, pero lo vemos más cuando lo necesitamos, ¿verdad? Es como doctor, vamos a Él cuando lo necesitamos, al Señor vamos a Él cuando lo necesitamos más, ahí está. Pero con el Señor tenemos una relación como con un Padre, que nos bendice y nos ayuda en todo. Versículo 6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Qué nos dice? ¿Saben por qué Dios permite problemas y pruebas en nuestra vida? Para que nosotros confortemos a otros cuando ellos pasan por los que estamos pasando o acabamos de pasar. ¿Saben que no podemos ministrar a alguien que está sufriendo si nosotros no hemos experimentado algo así? ¿Cómo puedo yo confortar a una persona que está pasando por algo que yo nunca he pasado? ¿Cómo le puedo decir, yo entiendo, yo sé lo que está sufriendo? Pero si es algo que yo viví, y ha habido experiencias en mi vida que han sido dolorosas, terribles hasta cierto punto, y alguien viene y lo veo yo sufriendo y le digo, cuéntame qué te está pasando, déjame orar por ti, y me va a decir, tú no entiendes lo que yo estoy sucediendo, lo que estoy experimentando. Y yo le pregunto, pues ¿qué pasó? Bueno, y me empieza a decir, y si yo lo he vivido, yo le digo, yo sé por lo que está pasando, porque yo ya lo viví. Pero también te puedo decir que Dios te va a sacar adelante, porque como me sacó a mí. Puedo decirte que puedes confiar en Él, porque yo en ese momento confié en el Señor, y el Señor me abrió la puerta, el Señor me bendijo, el Señor me salvó, el Señor me protegió. Yo sé lo que sufres. Nadie puede decir, yo no puedo decirle a alguien que venga a mí, por ejemplo, un cristiano que venga de otro país donde ha sido perseguido horriblemente, yo no puedo decirle, yo sé lo que tú has sufrido, porque yo no he sufrido eso. Pero Pablo sí podía, porque él había sufrido todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces decía, Dios nos ha confortado a nosotros para confortarlos a ustedes. Hemos sufrido persecución y nosotros comprendemos la persecución que están sintiendo y sufriendo ustedes. Yo no puedo decirle a alguien que tiene un matrimonio destruido, decirle yo sé lo que está sufriendo porque yo no lo he experimentado. Pero alguien de ustedes que ha sufrido esa herida en su corazón puede confortar a alguien que está pasando por eso. Por eso Dios permite pruebas en nuestras vidas. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es cuando crecemos más en las pruebas? Cuando oramos con más pasión a Dios, si no es cuando estamos sufriendo algo. Cuando oramos por sanación, si no es cuando estamos enfermos. Cuando estamos sufriendo la pérdida de un ser querido, es cuando sabemos, cuando otra persona sufre lo mismo, sabemos cómo confortarla y consolarla, ¿verdad? Entonces, por eso Dios permite estas cosas. Es como una herramienta. ¿Saben que somos como herramienta nosotros en las manos del Señor? ¿Cuál es la herramienta que usan mucho las hermanas en la cocina? Bueno, un cuchillo, ¿verdad? Pongamos un cuchillo, ¿verdad? ¿Qué sucede si se ponen a partir un tomate o jitomate, según como le llamen, según de dónde venga, ¿verdad? En un lugar le llaman tomate, en otros allá le llamamos jitomate. Y le dan y no corta, ¿verdad? Entonces tienen que clavarlo, ¿verdad? Quiere decir que ese cuchillo no está bien, no está para servir, ¿verdad? Hay que afilarlo.
¿Qué sucede cuando Dios nos quiere usar en nosotros y no estamos afilados? Tienen que afilarnos, ¿verdad? Pero ¿saben que eso duele? ¿Se imaginan si mi mano fuera el cuchillo y no corta y lo agarraran y lo pasaran por una lija áspera? Me va a doler mucho, ¿verdad? Pero solo cuando estoy afilado, el Señor puede usarme. Solo cuando el Señor nos prepara para una obra, puede usarnos. Y nos va a usar ya sea cualquier herramienta. Una herramienta que se usa mucho, hay que afilarla seguido, ¿verdad? Pero ¿saben qué es las que más se usan? Por eso se mellan. Una herramienta que no está bien afilada, no sirve. Hay que afilar, y el Señor nos afila a través de los padecimientos, de las tribulaciones, de los problemas para podernos usar. ¿Queremos ser usados por Dios, hermanos? ¿Queremos ser usados por Dios? Entonces el Señor nos tiene que preparar, nos tiene que afilar. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, alguien que hace ollas de barro? Para que la olla se pueda usar, hay que quemarla en el horno, ¿verdad? Hay que endurecerla para que resista. Pero ¿qué sucede cuando está en el horno? Si fuéramos nosotros, por decir, estoy en una prueba que me va a perfeccionar, el Señor me va a tener que poner en el horno donde voy a sentir un calor horrible, voy a sentir que me estoy muriendo y voy a estar pegando de gritos que me sacan del horno, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero el Señor tiene el ojo en el termostato, un ojo en el termostato y otro en el reloj. Y sabe hasta cuánto calor tiene que subir el horno y por cuánto tiempo tiene que estar ahí para que quede perfeccionada la obra, ¿verdad? Y el Señor es lo que hace en nuestras vidas. Permite que haya pruebas y tribulaciones en nuestra vida para podernos usar, para podernos preparar. Si el Señor Jesús, siendo Dios, ¿cuánto sufrió? Pero saben que el Padre lo tuvo que preparar como vino, como ser humano. Tuvo que preparar, dice que el Señor aprendió obediencia por todo lo que sufrió. Siendo Dios, tuvo que aprender, sí, como hombre que se hizo como nosotros, tenía que aprender a través de las tribulaciones. Y nadie aprendió más que el Señor Jesús, que sufrió tanto por nosotros. Entonces, cuando Pablo experimenta todos estos sufrimientos, sabe que Dios lo está preparando y Dios lo está usando para confortar a otros que están sufriendo tribulaciones. Y lo va a hacer también con nosotros, hermanos. Por eso dice el versículo 7: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. También lo sois en la consolación. Tengo una historia de un hombre que vivía en Bélgica. Recuerden, en Bélgica. Eso está allá en Europa, ¿verdad? Bélgica. Pero en Texas había un hombre que tenía leucemia y necesitaba que le dieran un trasplante del tuétano de los huesos. De médula, gracias hermano. Necesitaba un trasplante de médula. Pero no había nadie aquí en Estados Unidos que tuviera el mismo tipo de médula, y encontraron a alguien en Bélgica y tuvieron que traer desde Bélgica hasta Texas para hacerle el trasplante al hombre que estaba a punto de morir. Y vino y donó casi 1 litro de médula para salvar al hombre un hombre de 47 años que vivía en Texas. Y le preguntaron por qué él quiso donar su médula, y lo que dijo: porque hace años perdí a mi hermano al cáncer. Y yo le dije al Señor que si yo podía salvar a alguien, podía ayudar a prolongar la vida de alguien, estaba dispuesto, y por eso me registré como donador de médula. Dijo, porque cuando fui a la iglesia había un sacerdote que estaba diciendo que debemos de amarnos unos a otros, y si vemos a nuestro prójimo que necesita ayuda, debemos de ayudarlo, y que por eso yo me
apunté como donador. Y él, viviendo en América, vino a salvarle la vida a alguien aquí en Texas. Nosotros somos lo mismo, hermanos. Nosotros estamos aquí para ayudar a los demás que están en necesidad. Donamos de nuestro tiempo, donamos de lo que Dios nos da, porque queremos estar envueltos en el reino de Dios, invertir en el reino de Dios y confortar y consolar a los que están sufriendo. Dios nos usa a todos, hermanos. Dios nos usa a todos. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Amén. ¿Creen que si sus manos están bien sanas, su corazón está sano, sus pulmones están sanos, todo está bien sano, menos el hígado? Menos el hígado. ¿Creen que el cuerpo necesita el hígado? ¿Creen que las manos necesitan el hígado? Pues si el hígado deja de trabajar, las manos se van a morir también, ¿verdad? Todo el cuerpo se va a morir. Si un órgano, si el corazón para de trabajar, ¿qué le pasa a los riñones y a los pulmones? También se mueren. Se necesitan todos los miembros, ¿verdad? Y todos en la iglesia somos un cuerpo que nos necesitamos unos a otros. Por eso debemos de orar unos por otros, debemos de apoyarnos unos a otros y amarnos unos a otros, porque dijo el Señor Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros, ¿verdad? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, para eso estamos aquí, para ayudarnos unos a otros y consolarnos. Versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Creen que tenía problemas Pablo? Pensaban que ya no iban a sobrevivir. Pero ¿qué sucede? Porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Que no confiaran en sí mismos, pero que confiaran en Dios. Que confiaran en Dios. Hay una escritura en Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 7, donde dice el Señor: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea que en otras palabras, confía en el hombre. Háganme cuenta, si yo tuviera un problema y yo en lugar de llamarle y clamar a Dios, yo le hablo a uno de los hermanos y le digo: hermano, ayúdeme. No tengo quien me ayude, solo usted me puede ayudar, solo en usted confío, hermano. Dice el Señor: maldito el que pone su confianza en el hombre. Pero en el versículo 7 del mismo Jeremías 17, en el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y su confianza es Jehová. ¿Verdad? ¿Miraron la diferencia? En el 5 dice: maldito el varón que confía en el hombre. Pero en el 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y su confianza es Jehová. ¿En quién debemos de confiar? En el Señor. Claro, después de orar y pedirle al Señor: Señor, pon en mi corazón ese, llámale a Tomás, o llámale a Rubén, o llámale a Alberto, el Señor pone en el corazón de uno a quien pedirle, y el Señor lo va a usar para que me ayude. Pero primero voy a Dios. Siempre, siempre primero vayamos a Dios. No dejemos a Dios como el último recurso, sino que sea siempre el primero al que vamos, y después Él nos guía, porque para eso somos un cuerpo, para ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Pero siempre confiemos en el Señor. Por eso Pablo dice que desesperaron hasta de sobrevivir. ¿Pero por qué? Para que no confiasen en sí mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y miren el versículo 10, y vamos a terminar con el versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Miraron que hay los tres tiempos? Pasado, presente y futuro, donde dice: el cual nos libró. Ya los libró de muchos problemas. Presente, y nos libra. El Señor los sigue librando,
Y dice, y nos librará de tan gran muerte. El Señor tiene nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? Que nuestros días están en sus manos. Nuestro aliento está en sus manos. Todo lo que somos, lo que tenemos y lo que queremos hacer, todo está en sus manos. Por eso dice en Santiago que no seamos como el hombre que dice, voy a ir a otra ciudad y voy a durar un año y voy a trabajar y voy a hacer ganancia. Dice, no es así. Si el Señor quiere, si el Señor lo permite, siempre vayamos a la voluntad de Dios, vayamos a los pies del Señor y decimos, Señor, yo hago mis planes, escribo todos mis planes y le digo, Señor, bendice mis planes. ¿Eso es lo correcto? No, le digo, Señor, hice mis planes, ¿qué te parecen? ¿Quieres cambiarlos, Señor, de acuerdo a tu voluntad? Aquí están, a tus pies, Señor. Como tú desees. Como Ezequías, cuando le mandaron cartas amenazándolo y le dijeron que se rindieran, que en quién iban a confiar. Y va ante el Señor y dijo, mira, Señor, lo que dice. Dijo, tú no te preocupes. La batalla es del Señor. Tú confía en el Señor. Mis planes, Señor, aquí están, pero ¿cuáles son los tuyos para mi vida? Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, como dijo el Señor Jesús. Estos son mis planes. El Señor Jesús oró, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero luego que digo, pero no mi voluntad, sino la tuya. El Señor dijo, Señor, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que tú quieres? Señor, le digo, yo tengo estos planes para la iglesia, estamos trabajando, estamos luchando, estamos pagando para que nos pongan la pared, nos pongan las puertas, nos den los permisos, estamos haciendo todo, pero decimos, Señor, pero ¿cuáles son tus planes para tu iglesia? ¿Verdad? Todo oramos y lo ponemos en las manos del Señor, pero eso no quiere decir que nos quedamos con las manos cruzadas. Oramos y nos ponemos a trabajar, ¿verdad? Nos ponemos a trabajar. Como Josué cuando perdieron la batalla contra la ciudad de Ai, que estaba de cara en el suelo, dijo, levántate. Hay pecado en el campamento. Hay tiempo de orar y hay tiempo de levantarse y pelear. ¿Verdad? Pero siempre confiando en el Señor y dándole la gloria por todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará. Amén. Amén. Señor bendito, a ti sea toda la gloria, el honor y la majestad. Nosotros, tus hijos, nos sometemos a ti. Ponemos nuestros planes, nuestros sueños, nuestras familias, nuestros nietos, los que los tengan, todo lo ponemos en tus manos, Señor.